Muy buenas noches para todos. Oh, Dios les bendiga. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Amén, aleluya. No me cansaré de decirlo, amados hermanos. Tú y yo no nos debemos de cansar de declarar esas palabras a favor de nuestras vidas. Y más aún a favor de nuestras familias. Amén. Porque creo en el nombre de Jesús que somos usted y yo los que propiciamos las bendiciones a favor de nuestras familias, a través de nuestra obediencia. Amén. ¿Quién está agradecido con Dios por la familia en la que nos ha puesto? Gloria a Dios por sus propósitos. Gloria a Dios por ese diseño que ha plasmado en su palabra en el libro de Génesis, el cual hace muy pocos años me vine a dar cuenta de él. Amén. Porque yo creo, amados hermanos, que así como este humilde servidor, muchos de los que estamos aquí presentes no nacimos en una cuna de cristianos, ¿cierto? Tú y yo hemos sido redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a Él tenemos el privilegio, tú y yo, de venir en este día, en esta noche, no solo a presentar nuestras vidas, sino también a presentar nuestras familias. Amén. Entonces, vamos a orar por la palabra de Dios. Si nada te impide ahí, por favor, ponte sobre tus pies y vamos a entregarle este maravilloso momento delante de Dios para que sea Él, hablando según la necesidad de nuestros corazones, para la edificación de nuestras familias en esta hora. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, como escrito está en tu palabra, que todo lo que pidiésemos al Padre lo pidiésemos en el nombre de Jesús y en la unidad de tu Santo Espíritu en esta hora. Pedimos, Dios mío, que seas tú hablando en esta hora, que seas tú moviéndote con poder y autoridad en este lugar, porque eres tú el invitado de honor en esta hora, porque eres tú el que estás parado delante de cada uno de nosotros y hablarás, Dios mío, y nos redarguirás con tu Santo Espíritu y nos convencerás de justicia, pecado y juicio, Dios mío. Así como dijo el salmista, Padre de la Gloria, en el capítulo 119, verso 11, que en nuestro corazón deseamos tatuar de tus dichos para no pecar contra ti. Que esta palabra que hoy hablarás a nuestras vidas, Dios mío, sea como martillo que quebranta la roca. Que seamos oidores, hacedores de esta palabra, Dios mío, no oidores olvidadizos. Que tú nos lleves a vivir por tu Espíritu en obediencia, te lo pedimos en esta hora. Que seas tú, Dios mío, poniéndonos a cada uno de nosotros el querer como el hacer, Padre de la Gloria, para clamar y orar por nuestras familias. Porque creo en el nombre de Cristo Jesús que si estamos en este lugar es con un propósito, y ese propósito ha nacido de tu corazón. Gracias por invitarnos a este lugar, por traernos con tus lazos y cuerdas de amor, porque ha sido tu Espíritu Santo el que nos ha reunido en este lugar para la gloria y honra de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, tienes un mover sobrenatural en este lugar desde antes de la alabanza. Lo creo en el nombre de Jesús. Has venido trayendo libertad segundo tras segundo a las vidas que nos encontramos en este lugar. Has venido trayendo sanidad, has venido trayendo milagros, has venido haciendo lo imposible posible en este lugar a favor de nuestras vidas. Porque yo creo que en esta hora tú hablas a nuestras vidas, porque nosotros somos personas de fe y lo creo en el nombre de Jesús. Y aquí estamos, Dios mío, abandonamos nuestras vidas delante de ti para que seas tú hablando en esta hora a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, recibe gloria, recibe honra, recibe honor, adoración y alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale esa ofrenda de palmas a Él porque se lo merece, porque a Él es la gloria en esta hora y en este lugar. Amén. Como venía contándoles, amados hermanos, gloria a Dios por la familia que Dios nos ha puesto, en donde tú y yo hemos nacido, porque para eso Dios ha creado este ministerio en este lugar, ministerio orando por las familias. Y tú y yo sí que debemos orar por esa familia que tanto necesita de Dios, así como tú y yo lo necesitábamos a Él cuando estábamos en el mundo, y aún sí que más lo necesitamos, porque cuando tú y yo le conocemos, debe de haber en nosotros
no un conformismo, sino esa necesidad de seguir buscándole, porque así como tú y yo encontramos en Él una libertad en todos los sentidos, tanto como en el pecado como en la enfermedad, yo creo que nuestras familias también necesitan de esa libertad. Amén. Yo le preguntaba al Señor que qué quería que habláramos hoy al pueblo, a la iglesia, referente a las familias. Y el Señor me llevaba al libro de Jeremías y me hablaba a través de este profeta, en donde quizás tú y yo hemos escuchado muchas veces esta palabra, pero hoy el Señor una vez más la trae a favor de tu vida y a favor de mi vida, y no solo eso, sino a favor de nuestras familias. Amén. Te invito para que vayamos al libro de Jeremías, el capítulo 1 al verso 4. Les leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Libro de Jeremías, verso 4, capítulo 1. Dice el Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. No solo profetas a las naciones, sino que el Señor nos ha elegido de entre nuestras familias para que tú y yo seamos los que clamemos por ellos, los que llevemos ese mensaje de salvación, ese mensaje de libertad a nuestras familias. Consultaba un poco allí en el celular acerca de el proceso de cuando tú y yo nacemos, porque aquí la palabra dice que antes de que te formase en el vientre te conocí. Cuando el Señor habla de antes de los tiempos, Él ya tenía unos propósitos para su vida y para la mía, y esos propósitos también son cumplidos a favor de su familia y a favor de mi familia. Yo le preguntaba al Señor, porque Él es maravilloso al crearnos a usted y a mí, y me encontraba con algo sorprendente, y es que cuando en el vientre de nuestra madre sucede esa maravillosa creación, el soplo de vida de Dios a través del semen del hombre, en el semen del hombre yo consultaba y allí me encontraba con algo muy sorprendente, en donde me encontraba que acerca de 40,000 a 1,800 espermatozoides hay en el semen del hombre, y de toda esa cantidad, amados hermanos, Dios nos eligió a usted y a mí. Yo creo que Él merece un aplauso en esta hora. Yo me sorprendía porque desde antes de los tiempos Él ya tenía algo para usted y para mí. Y el Señor daba un título a esta palabra. Mi hermano Jorge, por favor, nos colabora con el título de la palabra. Amén. Elegidos por un propósito. Amén. Yo lo creo, amados hermanos. Por eso la pregunta que les hacía al principio, amados hermanos, de que usted y yo somos privilegiados de estar en la familia en las que estamos, porque el Señor tiene un propósito con su vida y con la mía. Y primero nos ha llamado a usted y a mí con ese propósito, como lo compartía en el verso 5, y vuelvo y les comparto la palabra del Señor. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y también dice el verso 8: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Cuando el Señor me arrebata de la oscuridad del pecado, en mí, gracias a Él, hay ese querer como el hacer de no solo orar por mi vida, sino por mi familia. Pero había un temor en mí, así como lo dice el verso 8: no temas delante de ellos. El temor de hablarles a ellos de Jesús, porque la palabra nos muestra que los primeros enemigos suyos y míos son nuestra familia. Pero también la palabra nos muestra que tú y yo debemos orar, clamar por nuestros enemigos y amar a nuestros enemigos. Por eso había ese temor en mí, y yo no sé si hay ese temor en usted,
que hasta el día de hoy no ha ido a proclamar esa libertad en su familia, no ha ido como profeta de parte de Dios a llevar el mensaje de Jesús, ese mensaje que te ha convertido a ti, que me ha convertido a mí y que nos ha cambiado la vida, de verdad que sí, a 360 grados. Por eso el Señor traía este mensaje a mi vida y les sigo compartiendo lo que dice el verso 9: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Levante sus manos en esta hora, amado hermano, y declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Jehová está en nuestras bocas para declararla a favor de nuestras familias, para que se vaya todo temor en nosotros, porque tú y yo hemos sido llamados a ser profetas, a declarar el mensaje de salvación a nuestras familias. Y en esta hora, Dios mío, te doy gracias por esta palabra, Padre de la gloria, porque sigue diciendo el verso 9: y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, para que tú y yo entremos, amados hermanos, a poner por obra lo que Dios nos ha entregado, para no quedarnos allí sentados donde estamos y guardarnos la palabra. No, el Señor nos ha dado esa palabra para que la compartamos primeramente con nuestra familia, porque la palabra de Dios dice que el orden comienza en casa, y tú y yo debemos comenzar a predicar el evangelio a nuestros hogares, a nuestras familias. Desde el más pequeño hasta el más anciano debe de saber de que usted y yo, a través de las generaciones, hemos venido recibiendo una enseñanza errónea, equivocada, de que es una religión la que trae la salvación. No, amados hermanos, tú y yo hemos conocido a través de la palabra que es Jesucristo de Nazaret el que trae la salvación a nuestras vidas y a nuestras familias. Por eso tú y yo debemos compartir ese conocimiento hacia nuestras familias, para que ellos entiendan que es a través de Jesús que tú y yo les vamos a proclamar ese mensaje de salvación, de libertad, de sanidad. Porque yo creo en esta hora, en el nombre de Jesús, de que todo ese engaño que ha sido quitado de nuestras vidas, de generación en generación, será quitado en nuestras familias. Amén. Por eso tú y yo debemos recibir esta palabra, atesorarla y tatuarla en nuestro corazón. Y así como lo decía en la oración inicial, el salmista dijo en el capítulo 119, verso 11, que en mi corazón tatuaré de tus dichos para no pecar contra ti. De esos dichos ahora Jehová nos entrega a usted y a mí, para que vayamos después de este tiempo y durante todos los santos días a compartir la palabra de Dios a nuestras familias. Porque yo he encontrado que la palabra de Dios es viva, es santa, es eficaz. Y les comparto, amados hermanos, en dónde está escrito lo que les acabo de leer, para que tú y yo vayamos allá y busquemos en la palabra de Dios. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Si tú has traído tu Biblia, dirígete allá al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12, dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira tan tremendo lo que hace la palabra de Dios, lo que ha hecho en tu vida y en mi vida, y lo que tú y yo podemos hacer a través de ella a favor de nuestras familias. Por eso le invito en esta hora, amado hermano, para que siga insistiendo, para que no deje de persistir, para que no desista y sigamos viniendo a estos tiempos de hoy como los viernes, para que tú y yo sigamos orando por nuestras familias. Amén. Gloria al Señor. Dios también me hablaba a través de no solo del libro de Jeremías, sino como les venía compartiendo en el libro de Hebreos, de que su palabra, como lo dice, es más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es allí en donde Dios empezó a trabajar en nuestras vidas y empezó a hacer ese cambio
pero cuando tú y yo se lo permitimos. Y es allí en donde tú y yo debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, que empiece a transformar las vidas de nuestras familias. Amén. Para que sea esa palabra eficaz y viva, más cortante que espada de dos filos, haciendo la voluntad de Dios en las vidas de nuestras familias. Amén. También me encontraba en la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice la palabra del Señor: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú y yo somos testigos de eso, porque eso lo acabamos de vivir hace unos minutos. Amén. Entonces yo creo que tú y yo debemos llevar la presencia de Dios a nuestros hogares, para que allí haya libertad. No solo bendición, así como hubo en la casa de Obed-edom, porque las bendiciones no solo son materiales, las bendiciones también se hacen presentes por parte del Espíritu de Dios cuando hay sanidad en las vidas de nuestras familias, cuando hay libertad en las vidas de nuestras familias. Y yo soy testigo de eso, porque gloria a Dios que me permitió asistir a un grupo de oración en la casa de mi madre, y allí yo pude ver cómo Dios poco a poco transformaba la vida de mi mamá. Una mujer que a través de muchas generaciones recibió un conocimiento de una religión, en donde tú y yo sabemos que adoraban imágenes y creían en lo pagano, mientras que la palabra de Dios dice que eso es abominación delante de los ojos de Dios. Pero mi madre, al ver que Dios transformaba mi vida, también decidió entregarle su vida a Dios. Y puedo decirles, amados hermanos, que ya yo no era parte de todo aquel mal que le ocasioné a mi madre, y ya no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de felicidad. A través de mi vida, Dios mío, el Dios de Todopoderoso le mostraba a mi mamá cuál era el verdadero camino, cuál era la verdadera vida y quién nos llevaba al Padre, y era Cristo Jesús. Por eso te invito, amado hermano, en esta hora, a que tú y yo no dejemos de asistir a esta congregación, y tampoco dejemos de leer la palabra de Dios, porque es a través de ella que tú y yo podemos llevar ese mensaje que necesitan nuestras familias, porque tú y yo no sabemos qué es lo que están viviendo ellos, qué es lo que están enfrentando en este momento o en estos días, porque lo digo por mi familia. En mi familia había, porque ya no hay, lo declaro en el nombre de Jesús, que allí hay libertad, ya no hay más drogadicción, ya no hay más alcoholismo, ya no hay más idolatría. Por eso le invito, amado hermano, para que usted también lleve esa presencia de Dios, lleve esa palabra viva y eficaz, para que sea el Señor transformando las vidas a través de su palabra. Amén. Es maravilloso lo que el Señor ha hecho en mi familia a través de mi vida, porque cuando el Señor me rescata de allí, de esa vida de pecado, de todo alcoholismo, de toda drogadicción, yo le permito a Dios que no solamente haga en mi vida, sino que también oro y clamo por mi familia. Y no solo puedo dar el testimonio de que mi madre ha recibido la salvación, sino de que mi hermana Margot, que se había apartado de los caminos del Señor, volvió a los caminos de Dios. No solo mi madre, sino ahora mi hermano Salvador. No solo mi hermano Salvador, sino ahora mi prima Caterine. Y no solo ellos, sino todo el resto de mi familia también vendrán a los pies de Cristo. Amén. Así es, mi pastor. También mi esposa, la que ahora es mi esposa, vino a los pies de Cristo, y también su familia. Porque algo que me mostraba Dios, y es que de una familia salen muchas familias. Por ejemplo, de mi familia salió este humilde servidor con apellido de mi madre, y ahora Dios me da el privilegio de hacer mi familia, la cual ahora viene con apellido de mi esposa y con mi apellido, y ahora tenemos dos hermosos hijos, en donde yo puedo declarar en el nombre de Jesús que toda maldición generacional ha sido cortada a través de mi vida, de todo lo que han traído las familias. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Yo no sé si ustedes han
entendiendo en esta hora. Pero nuestras familias de antes de nosotros venían trayendo maldiciones generacionales, venían creyendo en algo que no traía vida eterna, venían engañados, porque así es Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora a favor de nuestras familias, porque así como Satanás engañó a Eva, asimismo tenía engañada a nuestras familias. Pero tú y yo somos la generación que cambiará todo eso. Tú y yo tenemos el privilegio como profeta a las naciones, como lo dice el libro de Jeremías, porque ya Jehová ha puesto palabra en nosotros para decirle a nuestras familias que llegó la hora del cambio, que llegó la hora de la decisión radical, de morir a todo lo que las generaciones antiguas de nuestras familias habían traído a nuestras vidas. Y así como Dios me ha dado el privilegio de romper con toda maldición generacional y darle el privilegio a mis hijos de servirle a temprana edad, tú también tienes el privilegio de darle el honor a nuestros hijos y a nuestras familias de conocer a Cristo, de que a través de Jesús en ellos también hay libertad en esta hora. Amén. Porque así como tú y yo lo hemos recibido y van a venir generaciones para Cristo, también en nuestras familias hay muchas familias esperando que venga esa palabra de libertad para que hayan muchas familias para Cristo. Porque así como te compartía que de una familia salen muchas, de tu familia también hay muchas familias esperando la libertad. A través de tu vida y de tus hijos van a venir generaciones en donde conocerán a Dios y le podremos servir a Él. Amén. Porque me encontraba con algo hermoso en la palabra de Dios y sucedió a través de la vida de Jesús. Porque me encontraba de que Jesús fue el que derribó la pared que nos separaba a usted y a mí de Dios. Y no solo a usted y a mí, sino a nuestras familias. Y le invito para que vayamos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 14 al 16, dice la palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz, que dio a ambos pueblos e hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, y nuevo hombre, haciendo la paz. Jesús nos da el privilegio a usted y a mí de comunicarnos con el Padre, y no solo a usted y a mí, sino a nuestras familias, porque ese muro que de generación en generación había levantado en nuestras familias, Él en esta hora, a través de su vida y la mía, lo ha derribado. Y tú y yo tenemos el privilegio de llevar esa presencia a nuestros hogares, para que toda nuestra familia empiece a conocer la verdad, que no es la religión, sino que es Cristo Jesús. Amén. Porque también me encontraba en su palabra, que no me encuentro en la palabra de Dios, amados hermanos. Les invito para que no dejen de meditar en ella de día y de noche, como lo dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 9. Porque ella me mostraba maravillas a favor suyo y mío, cuando tú y yo le permitimos a Dios que haga a través de su Santo Espíritu. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Quién lo cree? Amén. Escucha lo que dice terminando el verso, por el cual tú y yo clamamos. Así que te invito para que sigamos clamando por nuestras familias, sigamos tú y yo presentándole a Dios todo lo que sucede en nuestro hogar. Porque como les compartía en el verso siguiente, Jesús abolió toda enemistad, todo lo que hay en nuestros corazones que separaba a nuestras familias, para que tú y yo le vayamos a presentar a ellos la verdad y la vida que es Cristo Jesús. Amén. Por eso en esta hora Dios nos permite, a través de su palabra, aprender
y no dejarnos usted y yo de olvidar de como se los compartía en el libro de Jeremías, que tú y yo somos profetas a las naciones, y esos profetas que vamos a extender el reino de Dios en nuestras familias, porque así como Dios diseñó la familia y le dio un orden, tú y yo debemos empezar a darle ese orden a nuestras familias, porque a través de nuestras vidas, a través de la obediencia, dice la palabra de Dios que tú y yo reprendemos toda desobediencia de nuestras familias, porque tú y yo llevaremos a nuestras familias a edificarlas en la roca que es Cristo. ¿Quién lo cree? Amén. Y te comparto en el libro de Mateos, porque así dice la palabra de Dios, capítulo 7 del libro de Mateos, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Escucha lo que dice estas palabras, lo que hoy Dios nos está permitiendo escuchar, para que tú y yo empecemos a edificar nuestra casa, nuestra familia en la roca que es Cristo. Porque sin importar lo que venga, nada moverá la edificación que tú y yo haremos en la roca que es Cristo. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, que nos permite a través de su Santo Espíritu, que se nos ha sido quitado del velo, y aprender todos los días de su palabra, porque ese es el privilegio que tú y yo tenemos. Quizás lo hacemos, quizás no lo hacemos, ya eso es personal, amados hermanos, porque el Señor también nos comparte en el libro de Mateo que tú y yo debemos, ¿cierto?, por tanto ir y hacer discípulos. Lo dice en el capítulo 28, verso 19 y verso 20. Y esos discípulos empiezan en nuestra familia, cuando tú y yo empezamos a compartir la palabra de Dios, cuando tú y yo empezamos a poner por obra, a ser oidores hacedores de ella, no oidores olvidadizos. Porque así como les compartía en los versos anteriores, no nos han dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio, para que tú y yo vayamos a compartir a nuestras familias lo que ya sabemos, lo que nos ha hecho libres, lo que compartimos en este lugar. Porque así como ellos estaban engañados, tú y yo también lo estábamos. Y así como tú y yo hemos recibido en libertad a través del Espíritu de Dios, ellos también están esperando recibir esa libertad. Así que todo temor de nuestras vidas se va en el nombre de Jesús, para que tú y yo le vayamos a compartir la palabra de Dios. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo se da de cuenta del poder que se le ha sido dado, porque cuando nuestro Señor Jesucristo va a la sinagoga, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. Creo que tú ya has escuchado esta palabra, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos en apertura de la cárcel. En esta hora, así como la palabra lo dice, a predicar, ¿cierto?, a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en nuestras familias? Solo lo sabe Dios, y solo Él está esperando a que tú y yo tomemos ese espíritu que se nos ha sido dado y vayamos a proclamar esa libertad sobre esos corazones quebrantados que hay en nuestras familias, a publicar la libertad a los cautivos que hay en nuestras familias, a los presos de apertura, así como lo dice la palabra, porque tú y yo estábamos presos en el pecado, y hay muchas de nuestras familias que también lo están, porque así como les compartía que tú y yo hemos sido redimidos del Señor y no hemos nacido de cuna cristiana, somos llamados a compartir a través del Espíritu Santo esa libertad a nuestras familias. ¿Quién lo cree?
Bueno, hermano, entonces te invito para que no des más espera y vayamos tú y yo en el nombre de Jesús y bajo la inspiración y pasión del Espíritu Santo de Dios a compartir la palabra de Dios a nuestras familias, porque no es lo que el mundo ve en nuestras familias, es lo que Dios ve en nuestras familias y es lo que Dios quiere hacer en nuestras familias a través de su vida y a través de mi vida. Por eso en esta hora te invito, amado hermano, que no creamos por vista sino por fe y empecemos a declarar sobre nuestras familias que en ellos hay también un servicio a Dios, que en nuestras familias se encuentran profetas, maestros, se encuentran pastores, se encuentran salmistas, porque nuestra familia no es la de menos, no, porque si tú y yo fuimos elegidos desde antes de los tiempos, porque si entre tantos que habían allí en el estómago de nuestra madre, tú y yo fuimos elegidos, es para que vayamos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestras familias. Y así como yo he tenido el privilegio de ver uno tras uno llegar a este lugar convertidos al Señor de mi familia, declaro en el nombre de Jesús que también sus familias vendrán uno a este lugar, porque así como yo he visto con estos ojos y me ha llevado el enemigo a creer lo contrario, y lo reprendo en el nombre de Jesús, de que algunos de mis familiares los veo aún en el alcohol y en las drogas y en mi humanidad. Hay veces que mi pensamiento me lleva a creer, a ver la promesa muy lejos. Yo lo creo que lo más pronto posible veré la promesa de Dios en ellos, porque así como tú y yo hemos recibido promesa de Dios, palabra viva, santa y eficaz, sobre ellos tú también, usted y yo también podemos ir a llevar esas promesas, proclamarlas en este lugar, para que ellos las reciban y para que se cumplan en sus vidas. Porque así como he escuchado esas promesas en las vidas de mis hermanos en sangre y de algunos familiares, y las he visto cumplidas, porque si ellos han venido a congregarse en este lugar, es porque se han cumplido esas promesas. Es porque creo que mi Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y por eso en esta hora te invito, amado hermano, a que esta palabra sea una palabra la cual tú y yo meditemos, en que tú y yo somos profetas, no por elección humana, sino por elección de Dios. ¿Quién lo cree? Entonces, en esta hora te invito a que te pongas sobre tus pies y a través de esta canción tú y yo, como profeta a las naciones y como la palabra que Dios ha puesto en nuestras bocas, vamos a declarar a favor de nuestras familias en el nombre poderoso de Cristo Jesús.